Yo no sabía muy bien lo que yo quería hacer, pero yo sí sabía que quería estudiar en un ambiente creativo. Conocía diferentes managers de diferentes artistas, que yo soy fan de años. Agarras clases de diferentes departamentos en NYU, creas tu concentración, comienzas a ver qué clases serían beneficiosas para ti. Bienvenidos a Degrees Overseas, donde nuestros exalumnos nos comparten sus experiencias estudiando en el extranjero. Hola, yo soy Alonso. Hoy me acompaña Dante. Él es un alumno de la Universidad de Nueva York, quien estudia en una facultad que le permite diseñar su propia carrera en el mundo del entretenimiento. Cuéntame un poquito cómo llegaste a esta facultad que ahora te permite diseñar tu propia carrera. Yo entiendo que antes estabas en otra carrera, ¿no? Un poquito más de diseño estratégico. Cuando tú decides irte a estudiar a Estados Unidos, ¿a qué decidiste irte a estudiar? Cuéntame primero esa parte, porfa, para entender tu camino. Cuando entré como freshman, primero fui a Parsons y mi carrera se llama Strategic Design and Management y básicamente te gradúas con un BBA, que es un Bachelor's of Business Administration. Esencialmente la gente que va a esa carrera normalmente quiere irse a fashion business, quiere crear su marca de ropa o irse a como volverse creative directors de una marca de ropa, ¿no? En verdad, cuando yo comencé esta carrera, yo no sabía muy bien lo que yo quería hacer. Pero yo sí sabía que quería estudiar en un ambiente creativo, quería irme a algo artístico y por eso decidí irme a Parsons, que es una universidad de artes, es una universidad súper creativa. La carrera tiene, claro, el tema de business, pero también tiene todo el tema aspecto de design. Después vemos el tema de marketing, vemos branding. Me pareció súper chévere, entonces dije ya, voy a intentarlo. Y me encantó, la verdad es que me gustó un montón la carrera y también como es Parsons, todo el primer año es generales y los cursos requeridos son artísticos, todos son artísticos. Tenemos que hacer, por ejemplo, clase de dibujo. O sea, igual te hacen hacer dibujo en un BBA. Sí, como el primer año son los generales de Parsons, o sea, todos, no importa qué carrera seas, seas fashion design, seas arquitectura, seas diseño de interiores o business, tienes que tomar los mismos cursos. Entonces vas a tomar dibujo y tipo yo no soy bueno dibujando para nada, entonces me mató eso, pero aprendí, o sea, aprendí a Claro. dibujar y era algo que yo quería hacer, tipo retarme en áreas que nunca tuve la oportunidad de haber hecho. Y sí, o sea, eso es básicamente mi experiencia con esa carrera en los 2 años que tuve en Parsons. Y bueno, en ese transcurso de los 2 años, ¿practicaste? ¿Hubo algo, digamos, que querías, digamos, irte por una concentración diferente? De todos mis cursos en Parsons, creo que el que más me gustó fue el de marketing. Y mi profesora de marketing siempre traía como que a gente que hablara en la clase. Y uno de los que habló fue un señor que era el director de marketing de una empresa de entretenimiento que manejan artistas. Y a mí me pareció súper chévere su charla. Él estaba hablando de cómo comenzó la industria, que él estudió una carrera que no tenía nada que ver con la industria y lo que él hizo fue que atendió así súper random a una charla de una señora que trabajó en MTV y le escribió un email después de la charla. Y después de eso fue que consiguió su primera pasantía en la industria y por eso se metió a la industria del entretenimiento. Después de esa charla yo me inspiré por eso y le escribí un email a él. Lo repetiste. Ajá, y le escribí así, le dije, hola, ¿cómo estás? Tipo, mi nombre es Dante, estuve en tu charla en Parsons, me encantó, yo no tengo experiencia en la industria de la música, pero me encantaría aprender, y le comencé a contar mi interés y, claro, las similitudes que él había hablado de su historia con lo que me interesaba a mí, y me dijo para tener una reunión, fui a la oficina, hablamos todo, fue súper chévere, y algo que creo que me ayudó fue que yo soy fan de los artistas que ellos representan. Entonces, como que yo estaba como que así, como que
fangirleando, no sé si decir fangirleando, pero estaba como que así, como que súper emocionado y hablando y hablando y hablando, pero trataba de como que verme cool, o sea, no como que así, pero a él le gustó, que tenía como que me decía que le gustaba que tuviera un espíritu como que de querer aprender más y que le gustaba que conocía qué hacían ahí, a quién representaban. Y luego me dijo que le gustaba mi outfit y que le diera mi resumen. Entonces le di mi resumen, se lo mandó a HR y me dieron la pasantía. Entonces comencé a trabajar en esa compañía de manejo de artistas. Y claro, y vimos proyectos de lanzamientos de álbums de algunos artistas. Eso es en la industria de la música. Sí, en la industria de la música. O sea, fue súper chévere, fue una experiencia súper buena. Eh, Súper cool porque conocí a diferentes managers de diferentes artistas que yo soy fan de años. O sea, que yo admiro así con toda mi alma. Y gracias a ellos me di cuenta que las cosas que yo estaba haciendo en Parsons, o sea, yo amo Parsons, la verdad. Yo amo Parsons, amo la gente que está ahí, amo mis profesores. Las cosas que he aprendido ahí, siento que fue necesario para mí haber ido ahí porque siento que me conocí y siento que era un ambiente que yo necesitaba en mi vida. Porque es súper abierto, súper me sacó de los conceptos que tenía en mi mente, pero para lo que yo quería hacer no era, No era el lugar no era el lugar indicado. indicado. Claro, si tú eres una persona creativa, te quieres ir a fashion, te quieres ir a arquitectura, te quieres ir a diseño, yo siento que es un buen lugar para ti. Pero después de esta pasantía me di cuenta que yo quería irme necesariamente a la industria de la música, industria del entretenimiento, y Parsons no me ofrecía el conocimiento que yo quería tener para poder desenvolverme como que completamente exitosamente en esa industria. Y necesitaba irme a otra universidad que me ofrezca las clases necesarias para eso. Entonces, hablando con los managers de los artistas que representan en esa empresa, claro, les pedí consejos y cosas así. Y les decía, ¿me debería cambiar de universidad o no? ¿Me debería? Algunos me decían como que no, no es necesario. Otros me decían que sí, que aproveche, o sea, que no es muy tarde para cambiar. Pero la mayoría me decía que sí, que lo haga, o sea, que todavía tengo tiempo para cambiar, que aproveche de una vez. Y gracias a ellos fueron los que me escribieron mis cartas de recomendaciones. Y pues por eso me cambié en NYU, ¿no? Claro. Porque todos me decían que me cambie en NYU, porque me decían que es muy buena para entretenimiento y que vaya ahí. Y en NYU has entrado a un programa que te permite ya tú desarrollar tus propios intereses, tu propia carrera, ¿no? ¿Cómo funciona este programa? El programa, claro, es Gallatin, se llama Gallatin, y tú agarras clases de diferentes departamentos en NYU y, claro, creas tu concentración con advisors, con tu advisor, tipo, comienzas a ver qué clases serían beneficiosas para ti. Cuando te gradúas, tienes que sustentar por qué tomaste cada clase Ah, y, tu claro, malla. ajá, exacto, y te gradúas si es que te lo aprueban. Así básicamente funciona este programa y lo que yo quiero construir es un programa de entertainment business con creative direction y no abandonar, claro, lo que aprendí en Parsons, porque quiero eso incluirlo en mi programa, todo el tema de marketing, branding, agregar todo el tema de arte, llevarlo eso también a la industria, al manejo de artistas, porque, por ejemplo, yo estaba hablando con el director de marketing de la empresa, el que fue el que me llevó a esta empresa, que se volvió como mi mentor. eh, y él me hablaba que, claro, para ser un manager, sobre todo ahora, uno tiene que saber sobre fashion, uno tiene que saber sobre finanzas, sobre no sé qué, bla, 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 sobre diferentes ámbitos. Y lo bueno de mí ahorita, y que fui a Parsons, es que yo estoy bien conectado al tema de fashion y a arte, pero también vi temas de finanzas y no sé qué, bla, bla. Y el tema de fashion y branding y diseño y esto, tipo, no lo quiero abandonar tampoco porque siento que eso también me va a ayudar un montón, sobre todo si me voy a manejo de artistas, porque hoy en día eso también importa, o sea, siempre ha importado, ¿no? Importa mucho la imagen de un artista y yo quiero también, claro, darle énfasis a eso para manejar a mis... Te da un perfil súper completo, ¿no? Claro, O ajá, sea, es como un símil al gerente que tiene que saber todas las partes de la empresa y cómo funciona, ¿no?
tú como manager vas a saber todas las partes, ¿no? Inclusive el fashion y las finanzas y todo, ¿no? Ujú. Me parece increíble, ¿no? Y entonces al futuro, ya cuando te gradúes, ¿piensas entrar a esta industria específicamente de la música o no necesariamente o tal vez otros rubros de entretenimiento? Lo he pensado varias veces porque yo al inicio, cuando estaba en el colegio, eh, claro, yo siempre estuve confundido de qué era lo que quería hacer. Tipo, yo no sabía, no tenía ni la menor idea de qué quería hacer porque, tipo, algunas personas me decían como que, vuélvete doctor, otros, vuélvete no sé qué cosa, bla, bla. Entonces yo no sé qué voy a hacer. Y me quería ir a cine por un tiempo, y no lo descarto, obvio, irme a la industria de cine, pero sí me gustaría manejar artistas, ya sea en música o sean actores, pero sí, o sea, pero industria de entretenimiento, definitivamente. O sea, ¿Y cómo es un día en tu vida? O sea, ahora que estás estudiando, digamos, esa nueva dirección y con lo anterior que hiciste en Parsons, ¿cómo suele ser un día de una persona que está en el mundo creativo? la verdad es que esto es súper diferente. Siento que todos los días son diferentes y son ocupados. Sobre todo también por el tema de que es Nueva York. Yo vivo al menos en Brooklyn, entonces me despierto, tomo el tren, voy a la universidad. Yo normalmente trato de poner todas mis clases en 2 días para trabajar todos los días del resto de la semana. Entonces pongo mis clases de 8 de la mañana y termino a las 10 de la noche y lunes, martes. Y luego trabajo miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Y trabajas con un full time? Supone que no debería por el Pero reglamento, por la industria medio que requieres, ¿no? pero requiero, Claro, porque, o sea, porque me hacen, o sea, me dejan cosas para hacer después. claro, claro. Entonces, yo, por ejemplo, tengo que abrir la oficina, cerrarla y cosas así también, y luego me quedo despierto toda la noche porque a veces te llegan correos en la noche que tienes que terminar de hacer un reporte, hacer un coso, o sea, pasa un problema, tienes que responder un email urgente Claro. a las 2 de la mañana, o sea, entonces habían días que eran así. Por ejemplo, en finales, el semestre pasado hubo una semana que fue súper intensa porque hubo una crisis, que no puedo hablar mucho, pero hubo una crisis y tipo no dormí nada, o sea, no dormí, esa semana creo que solo dormí como 3 horas, una semana, y tipo no sé cómo sobreviví porque uno no tenía ni plata porque broke college student, entonces lo único que comía era una lata de atún, tipo, por día, así, tipo, abría mi lata de atún mayonesa y con una cuchara la comía así, y estaba viviendo en café instantáneo, porque ni siquiera podía pagar como que Starbucks, así, y luego como que no dormía y trabajaba y iba a la universidad, hacía mi final y luego, claro, el lado creativo, como es Parsons, muchos de los finales son proyectos, no como que exámenes, no. Entonces demora también tiempo, o sea, es como que long. Claro. Entonces, finales a veces en Parsons duran a lo que como 4 semanas, como un mes así entero. Y luego, y son por partes, o sea, es bien intenso, pero es súper chévere y es lo que me gusta hacer. Entonces, siento que, no sé, el estrés, eso me hace sentir como que vivo. Pero sí. Y te estás llevando lo mejor de dos mundos, ¿no? Porque has estado en Parsons, ahora que vas a NYU, literalmente vas a también tener esta parte nueva, ¿no? Y ahora que estás escuchándote, ¿no? Pienso como que entretenimiento, Nueva York, o sea, estás donde, en el sitio donde tienes que estar, ¿no? Entonces, eso también está bastante chévere. Y si regresáramos al colegio, ¿te imaginas alguna vez llegar a donde estás ahorita? O sea, ¿era alguna de tus posibilidades, como me has dicho, no sé, pensaba ser doctor? ¿Estabas pensando en esto o nunca se te ocurrió estar donde estás hoy día? ¿Sabes qué? Tipo, sinceramente, yo nunca disfruté estar en el colegio. Tipo, yo le tenía como que un odio así de estar en el colegio, pero era porque yo me afanaba con las notas. Entonces, como que yo era obsesivo así con las notas y yo quería salir, así, yo me quería ir del colegio. Y en mi mente yo siempre pensaba como que sí, un día me voy a ir como que me voy a mudar a Nueva York, me voy a mudar a Nueva York. Pero ni tenía ni idea de cómo postular a universidades en el extranjero, ni sabía del SAT, no sabía nada. O sea, no sabía nada, pero en mi mente yo me autoconvencí de que me iba a ir, de alguna manera.
me gradué, llegó COVID y entonces como que me metí a la de Lima. Dos semanas estuve en la de Lima y me rendí. Dropped out. Y ahí fue cuando comencé a postular pues universidades en el extranjero y recién me lo tomé en serio. Y o sea, en el colegio, aunque yo me autoconvencía, tipo, en sí nunca me imaginé que de verdad lo iba a hacer. O sea, era como que being delusional, ¿no? Tipo, era yo siendo delusional para no sentirme como que mal. Pero no, nunca me imaginé en sí como que, uno, estar en NYU o estar en Parsons. Nunca pensé que como que iba a estar en ninguna de las dos. Y que iba como que, otro que iba a vivir en Nueva York, o sea, de verdad, y que iba a haber conocido a los managers de artistas que me gustan un montón y trabajar con artistas que me gustan un montón. Y no sé, nunca pensé que iba a poder hacer eso. Y son súper artistas, o sea, no puedo decirlo por un tema de confidencialidad, pero son artistas que realmente están hoy día en las escenas más cotizadas de la música, ¿no? En realidad, un privilegio, ¿no? Y digamos, hoy en día, si tú ves a alguna persona que está en el colegio escuchándote, que quisiera entrar a este mundo, ya sea al mundo de fashion business, como se podría resumir, o al mundo que dices, oye, quiero hacer industria de la música, o sea, al mundo del arte en general, pero más que todo hacia el manejo, ¿no? Del arte. ¿Qué cosas les podrías recomendar que podrían hacer en el colegio como para tratar de validar que ese es el camino que quieren seguir? Hablé con mi therapist sobre esto, que yo al menos en el colegio, yo, yo le, yo como que me autosaboteaba de una manera para no seguir las cosas que de verdad me gustaban por el miedo a fracasar. Como que yo en mi mente yo sí sabía que quería irme a la industria de la música, que quería irme a la industria del cine, que quería irme a estas industrias, pero porque pensaba que era muy difícil entrar, me quería ir a una industria más tradicional. Y por eso me fui también a la de Lima, me fui porque tenía como que era más fácil entrar por mi colegio por tercio superior y cosas así, no quería hacer todo el proceso, porque si le decía a gente, estoy postulando, pero luego como que no ingresé, tipo, tenía miedo de decir no ingresé Claro. a NYU, no ingresé a Parsons, no ingresé no sé qué. Entonces, eso es, perder el miedo a fracasar y como que simplemente intentar y tratar de dejar eso atrás, tratar de hacer las cosas que de verdad te interesan. La otra cosa es el síndrome del impostor, que también apenas yo llegué a Parsons, yo tenía el síndrome de impostor. Yo Pasa mucho. Ajá, yo pensé que no era lo suficientemente bueno para estar ahí. Yo dije como que, no, yo no soy lo suficientemente como que cool para estar acá, chévere, no soy lo suficientemente bonito, porque todos en Paris son bonitos, porque son fashion majors, son artistas, son tipo flaquitos, tipo bonitos, ricos, con outfits súper buenos. Entonces yo me sentía como que súper mal y sentía que no era lo suficientemente bueno, no era lo suficientemente artístico, pero al final como que si uno tiene la confianza, tipo, la puedes romper, o sea, puedes aprender, puedes mejorar. Y, o sea, no todos están al mismo nivel, obvio que ellos también muchos de ellos han tenido años, tipo, trabajando, o sea, no sé, especializándose en esas cosas y cosas así, o sea, Pero también ahí un poquito lo que pasa es que, y he escuchado mucho de esto, ¿no? También en las maestrías también te dicen exactamente lo mismo, porque cada uno llega con algún talento, con alguna fortaleza, entonces tú ves la fortaleza del otro y dices, uy, yo no la tengo, ¿no? Como que, ¿qué hago acá, no? Y a veces no es tu propia fortaleza, ¿no? exacto. Entonces, la idea es que si, yo pienso que si la universidad te ha aceptado, ¿no? Te ha admitido, es porque ha visto algo en ti que saben que puedes tener éxito en ese programa, ¿no? Claro, Entonces, sí, cada persona es diferente, o sea, fácil yo en ese momento yo no tenía esas fortalezas y yo era bueno en otras cosas, pero mañas que yo encontré mi propio estilo estando en mi primer año en Parsons, tipo, logré experimentar con ropa, con mi pelo, tipo, no soy rubio, tipo, cosas así, o sea, toma tiempo de encontrarte y construir tu confianza, pero como que el síndrome de impostor, tipo, te sabotea muchas cosas, ¿no? Y el último es networking, tipo, no tenerle miedo a contactar a gente, tipo, buscar charlas, porque hay un montón de charlas en internet de gente en la industria. Universal hace un montón de charlas así de gente que está metida en la industria y
A veces dejan su contacto en las charlas, tipo, mandar un email fácil, no te van a responder, pero tipo, si lo intentas varias veces, alguien te va a responder en algún momento, tipo, a mí me respondieron alguna vez, tipo, entonces, siempre eso va a funcionar, al menos una vez va a funcionar. Entonces, eso es súper importante, contactar, no tener roche. Y si lo comienzas desde joven, o sea, yo siento que... Buenos consejos, ¿no? Consejos de intentarlo, ¿no? De creer en ti mismo, en tus fortalezas. O sea, básicamente pueden ser carreras tan distintas a lo que tal vez en Latinoamérica se encuentran, ¿no? Pero si realmente eso es algo que te apasiona, vale la pena intentarlo, ¿no? Y Dante ha tenido mucho éxito en este camino, ¿no? Me ha encantado, en verdad, conversar contigo, Dante, y creo que, en verdad, la historia que nos has contado va a ayudar muchísimo a las personas que quieran justamente conocer un poco más sobre esta industria, el entretenimiento, el fashion, la música, ¿no? Espero les haya gustado este episodio en donde conversamos hoy con Dante sobre su carrera, su camino en, digamos, descubrir su nueva pasión, que es esta industria de la música. Y nos vemos muy pronto. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Creo que en Wharton específicamente se aseguran de que tú tengas como una vista bastante amplia de todos los campos en los que business está como relacionado o tienes que tener en cuenta a la hora que tienes un startup o manejas un negocio.